Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 24, que dicen de esta forma. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias infinitas por tu amor, por tu bondad, por esa misericordia sin límites. Al encomendarnos una vez más al cuidado de tu piedad, lo hacemos con el ruego de que seamos enriquecidos con el ministerio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tratar hoy acerca de la adoración, forma y esencia. Cuando nosotros hablamos de adoración, ¿de qué hablamos? Si ustedes van a la Biblia, las palabras que se usan para expresar el concepto de adoración tienen que ver con postración, tienen que ver con sometimiento, tienen que ver con servicio, tienen que ver con reconocimiento, tienen que ver con tener una idea de la naturaleza o del carácter del objeto que se adora. Quiere decir que cuando uno recorre esas palabras, pues uno se da cuenta de qué es lo que está envuelto en lo que llamamos adoración. Nos ayuda también tener ciertas definiciones, porque las definiciones lo que hacen a veces es tomar los elementos esenciales en las raíces de las palabras y ponérnoslo en una especie de cápsula. Yo les voy a dar a ustedes dos definiciones, una tomada de un diccionario que se llama Diccionario Intérprete de la Biblia, y esta es una traducción al español, y otra se la voy a dar del Diccionario de la Real Academia Española, la primera acepción que le dan a esa palabra. El Diccionario Intérprete Bíblico define adoración de esta manera: adoración sinónimo con la totalidad de la vida reverente, abarcando tanto piedad como liturgia. Y la Real Academia Española define adoración de esta manera, y cito: reverencia con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa divina. De ahí que el concepto de adorar se usa o se debe de usar en su rigor o en sentido propio únicamente con relación a lo divino. Yo sé que los vicios del idioma que tiene, bueno, nuestro idioma tiene muchos vicios, o la gente que habla nuestro idioma, porque el idioma en realidad no los tiene, pero porque la gente es la que adquiere el vicio. O sea, la heroína no puede enviciarse con la heroína. El idioma no tiene vicios. Nosotros tenemos vicios cuando mal hablamos el idioma. Y entonces alguna gente usa adoración con relación a objetos o con relación a otras personas. Como cuando se refieren a los hijos que dicen: yo adoro a mis hijos. O yo adoro a esa persona. O tu adorado tormento, algunos novios firman las cartas. Pero eso es contrario a la idea.
Porque la idea de adorar se usa única y exclusivamente con relación a Dios. O sea, para usted adorar a un ser, en el rigor del idioma, ese ser tiene que ser divino. Y cuando uno juzga la interrelación de la gente, a uno no le cuesta trabajo aceptar que en algunos casos las personas han divinizado o a sus hijos, o a sus padres, o a su esposo, o a su esposa, o a algún familiar, o a algún amigo, y a veces ni aún a personas, a veces a objetos impersonales. Los divinizan cuando se comportan con relación a ellos, como reconociendo en ellos el carácter o la propiedad o la calidad o la condición de lo divino. Adoración se usa única y exclusivamente en términos de lo divino. Lo único que yo puedo adorar es Dios. Yo no puedo rendirle culto a ninguna otra cosa. Yo no puedo rendirle adoración a ningún otro ser. Dios es el único ser que se adora. Pero cuando uno piensa en términos de adoración, tiene que pensar en términos de la localidad y la universalidad de la adoración. Siendo que la adoración es un fenómeno humano, siendo que la adoración es un fenómeno que se produce en el comportamiento de los seres humanos, uno no puede entender el hecho de la adoración a menos que uno entienda el hecho humano. Y por eso, para uno poder saber lo que es adorar, uno tiene que ubicar la localidad y la universalidad de la adoración. Los fenómenos humanos se producen en secciones, en regiones, en fragmentos de la historia, en fragmentos del planeta. Lo que llamamos fenómeno humano en algunos casos, en algunos elementos, es universal, pero en otros elementos no es universal. Por ejemplo, la concepción, el hecho de la maternidad es universal, pero no es universal el trato de la concepción, de la maternidad, la forma en que se expresa o la forma en que se interpreta. Quiere decir que el hecho de una mujer concebir es universal. ¿Cómo se trata a una mujer que concibe? No es universal. Cada cultura expresa ese hecho, interpreta ese hecho y atiende ese hecho, determinándose ese comportamiento por ciertos valores. La adoración es universal en el sentido de que no se ha conocido, hasta donde mi información llega, una sociedad que haya existido divorciada del hecho religioso. O sea, por muy pocos elementos que una cultura, por ser primitiva, tenga, según la investigación de los antropólogos, donde quiera que se ha encontrado al hombre, se ha encontrado una forma de adoración. Quiere decir que aparentemente el fenómeno de adorar es universal. La expresión de ese adorar es local. Para uno entonces adorar tiene que distinguir lo universal de lo local. El versículo con el que yo empecé
no sé si ustedes se dieron cuenta, hace ese mismo juicio. O sea, si uno lee la Biblia con cuidado, uno no tiene que ir a otro lugar para asuntos de la fe. O sea, yo uso muchísimas fuentes, investigo en muchísimos lugares, pero cuando viene a artículo de fe, la Biblia es la palabra de Dios. No mi educación, no mi cultura, no la sociedad donde yo me formé, no la iglesia donde yo fui convertido. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando viene a artículo de fe, Dios es el que tiene que hablar. Y los problemas que tenemos es porque confundimos en muchos casos la esencia con la forma. ¿Qué es lo que le dice esta mujer al Señor? Empiezan a hablar y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes saben que cuando se rompió, hubo cierto exilio, y se despobló parte de Palestina y se repobló con uno de los exilios del pueblo, surgió un nuevo tipo de personas que se llamaban samaritanos. Y junto con ese nuevo tipo de personas, que era una especie de mezcla, por eso era que los judíos que creían tanto en la pureza de su raza los rechazaban, era una especie de mezcla de judío y no judío. Que claro, cuando iban hacia atrás, ambos reclamaban raíces en Abraham. Entonces los samaritanos establecieron su propio centro de adoración. Dice ella, en este monte adoraron nuestros padres. Cuando la palabra monte ocurre en la Biblia, no se refiere a vegetación, no se refiere a bosque como se usa en algunos países. La palabra monte en la Biblia es el equivalente de montaña. En el mundo antiguo los centros de adoración eran siempre lugares altos. Por eso cuando en el Antiguo Testamento usted oye la expresión los lugares altos, se refiere a lugares de culto, lugares de adoración. Entonces dice esta mujer, en este monte adoraron nuestros padres. Para los judíos dicen que es en Jerusalén donde se tenía que adorar. Los judíos decían que era en Jerusalén. En otras palabras, que el templo de Dios era ese que estaba en Jerusalén. Y el que quería adorar a Dios tenía que adorarlo allí. Y a eso obedecen las peregrinaciones que se producían a ese lugar. Entonces le dice el Señor Jesucristo, porque la gente siempre piensa que lo suyo es lo mejor. Y entonces le dice el Señor Jesucristo a esta mujer, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Esto no debe haberle gustado mucho a los judíos. Pero Jesucristo partía por el centro. O sea, no estaba ambivalente por el medio. Dice, mira mujer, va a llegar la hora cuando no es en el monte de ustedes, ni en el monte de los judíos. Va a llegar la hora cuando los que quieran adorar a Dios, lo tendrán que adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca. ¿Qué es lo que hace Cristo allí? Cristo lo que hace es desobjetivizar la adoración. Cristo lo que hace es separar los puntos focales de la adoración. El monte aquel y el monte este. Y dice, no va a ser en ninguno de los dos montes. No va a ser la forma samaritana, ni la forma judía. Va a llegar el momento en que los que quieran adorar a Dios, lo tendrán que adorar en espíritu y en verdad,
porque tales adoradores el Señor quiere. En otras palabras, lo que hace es sacar la esencia de la forma y decir, las formas son históricas, las formas son temporales, las formas son fenómenos humanos, transitorios, mutables. La esencia es lo que tiene el hombre en su relación y en su conciencia de presencia divina. Jesucristo lo que está diciendo es, llegará un momento en que la expansión del reino no permitirá el enclaustramiento de formas que son regionales. Llegará el momento en que el reino rebasará las fronteras de Samaria, las fronteras de Jerusalén, y se desplazará al mundo. Y Dios no tiene la intención de imponerle al mundo una forma samaritana o una forma judía. Porque la forma samaritana y la forma judía son fenómenos de la historia, que no tienen nada que ver con la esencia eterna de Dios. La hora llegará. Y dijo Cristo, y ya llegó. Y ya llegó. Veamos la localidad de la adoración y su universalidad. Vamos primero a ver lo local, a ver a la nación judía, cómo adoraba la nación judía. Y claro que hay muchos pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento que expresan eso. A veces usando la palabra adoración, a veces no usando esa palabra, pero usando sus equivalentes, usando ciertas formas que expresan lo mismo. La nación judía, ¿cómo adoraba? Algunos de sus elementos. Miren cómo dice Éxodo capítulo 15, versículos 20 y 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. O sea, cuando ellos quisieron expresar su culto, su reconocimiento del obrar divino, esta mujer salió con un pandero. En algunos países le llaman pandereta, que la gente la mueve y la toca. Y María salió con su pandereta bailando. Y cuando María empezó a bailar, todas las mujeres se fueron detrás de ella también con sus panderos bailando. Dice el Salmo 30, versículo 11, has cambiado mi lamento en baile. Dice el Salmo 154, alabadle con pandero y con danzas. Pero ahora observen ustedes, Primera de Crónicas 15, 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. O sea, dice aquí que cuando traían el arca, David danzaba. Y parece que estaba tan impulsado que no se conformaba con danzar y entonces brincaba. ¿Se imaginan cómo sería eso, no? Su baile y sus brincos. Y bueno, la gente dice, gloria a Dios y gloria a Dios. Pero fíjense ustedes, lo que no hace la gente. La gente no distingue. Y una de las cosas con la que más trabajo yo he tenido en los tantísimos años de enseñar la Biblia, una de las cosas con las que más trabajo he tenido, y no solamente trabajo con gente que aceptó al Señor ayer,
He tenido trabajo inclusive en reuniones donde se supone que los que están tienen grados en teología. Una de las luchas que todavía he tenido y que sigo teniendo, y que las voy a tener quizás hasta que me muera, hasta que haya gente aquí, ¿no? Es que la gente no separa la cultura de la Biblia de la palabra de Dios. Y piensan que es palabra de Dios el contenido y el continente. Piensan que es palabra de Dios el vehículo y el que va en el vehículo. Piensan que es palabra de Dios lo que se dice y los instrumentos de comunicación social que se usaron para decir lo que se dice. Y entonces cuando dice aquí, has cambiado mi lamento en baile, pues no se entiende de que esto no tiene que ver esencialmente con el baile. Tiene que ver con una expresión de una euforia vigorosa, de una alegría, de algo festivo, que en el mundo de este hombre se expresaba con el baile. Y entonces él dice, has cambiado mi lamento en baile. Otra cultura diría, has cambiado mi lamento en risa. Otra cultura diría, has cambiado mi lamento en hartura. Dependiendo de qué es lo que en esa cultura expresa un grado alto de festividad, de alegría, de contentamiento. María cogió el pandero y salió, porque María pertenecía a ese mundo, y danzó. Yo me imagino que la misma experiencia en un campo de Cuba, diría, y Ramoncita cogió las maracas y salió. Y todas las mujeres se armaron de maracas y salieron maraqueando detrás de Ramoncita. O dirían en el altiplano y cogieron las flautitas esas que ellos tocan y todos los demás salieron. Y la gente diría, ¿y están contentos? Sí, están contentos. Sí, están contentos. Ahora observen ustedes que no hay ninguna cultura que sea monolítica, sino que hay lo que llaman los sociólogos desviaciones sociales. En este caso, no sé si es que es una desviación social o si es que la mujer no estaba para el paso, o si es que por qué razón fuera. Pero cuando vio a David brincando y danzando, esta muchacha lo menospreció en su corazón. Porque aparentemente ella pensó que el rey vestido de linos, que se había quitado todas las cosas y se estaba comportando como un guardia cualquiera, que no era propio, a lo mejor, o sea, yo no sé exactamente porque en eso hay fuentes que ni el versículo ese lo tratan. Yo porque me gusta escarbar a veces en cualquier lugar, ¿no? Y yo quise saber por qué la mujer lo despreció y no he averiguado por qué lo despreció. Lo despreció. Eso lo menospreció en su corazón. En otras palabras, a ella no le pareció bien que él estuviera brincando y danzando. Ahora, para que ustedes vean aquí, y esto no lo hago de maldad, sino lo hago como un recurso retórico, un recurso de la enseñanza. Ustedes se han fijado que en muchísimos de los lugares donde se adora, han copiado o imitan, has cambiado mi lamento en baile. Nosotros cantamos un corito aquí que dice así, has cantado mi lamento en baile, me vestiste de alegría, ¿eh? Y entonces algunas congregaciones cogen sus panderos y danzan. Han copiado de la cultura hebrea. Pero fíjense ustedes lo selectiva que es la gente.
un elemento sumamente importante en la cultura hebrea. Claro que la cultura hebrea no tenía lo que tienen otras culturas, un segmento secular y otro sagrado, pero para poderme comunicar bien, vamos a hacer eso que es extraño a la cultura hebrea. La cultura hebrea no tenía un lado secular y un lado religioso, era todo un conjunto, era una especie de teocracia. Pero yo voy a hacer esa separación aquí artificial y forzada para que pueda expresar mi idea. ¿Se han fijado cómo en muchos lugares se ha copiado este elemento de la cultura hebrea? Sin embargo, no se ha copiado otro elemento de la cultura hebrea que no solamente tenía una función secular, sino una función religiosa. Y ojalá que cuando lo diga me entiendan. Y no, esto no está envuelto no tiene ninguna otra idea, porque si la tuviera yo se lo diría a usted. Es nada más que una comparación. Se ha tomado toda esa alegría y toda esa euforia expresada en términos hebreos y se ha transportado a algunas iglesias. Pero sin embargo, en muchísimas congregaciones, cuando dan la Santa Cena, ¿qué es lo que usan? Jugo de uva Welch. Y consiga usted al que ha cambiado mi lamento en baile, me vestiste de alegría. Y ahora, dígale, pase hermano, que vamos a tomar la comunión y denle una copa de vino. Señor, reprenda al diablo. Eso se llama, clara y llanamente, inconsistencia. La gente saca de la cultura hebrea lo que va a tono con sus tradiciones, con sus cosas, y las otras a un lado se quedan. ¿Estoy yo aquí criticando la danza o haciéndole propaganda al vino? Ninguna de las dos cosas. Yo estoy comparando que los judíos que danzaban y brincaban alabando a Dios expresaban también su culto y su reverencia y su reconocimiento a Dios a través del vino, porque el vino tenía un sentido sagrado en la cultura hebrea. Si no, ¿por qué creen ustedes que Jesucristo, una de las dos cosas que Él instituyó, que como yo dije esta mañana, nada más instituyó el bautismo y la Santa Cena? ¿Por qué creen ustedes que una de las dos que Él instituyó, y una de las que la gente cristiana le da un sentido sagrado al extremo de lo misterioso, usó vino? ¿Por qué no usó agua? Porque en la cultura hebrea el agua en este caso no habría expresado lo mismo. Y entonces cogió vino. Y en la boda de Caná, ¿qué fue lo que hizo? Vino. Él no tenía ningún inconveniente. Y ese fue el milagro número ¿cuál? El primero. O sea, porque ya después que hace 15 a lo mejor la gente no se da cuenta, pero el primero todo el mundo lo recuerda. El primero todo el mundo le pone atención. Si lo hace el quinto, el decimoquinto, el número 40, casa para no. El primero lo hizo con vino. ¿Voy yo ahora a imponerles el vino? ¿Voy a decir que la Santa Cena se celebra con vino? No. Yo fui pastor de un hombre que era alérgico a la uva en cualquier forma que viniera, y entonces en la bandeja se ponía una copita con agua, que era para él. Y cuando todos tomábamos el vino, porque en esa congregación no tenían problemas con el vino, y tomábamos vino, el de verdad. Nadie tenía problema con eso, pero le poníamos una copita de agua a Eduardo, porque Eduardo era alérgico a la uva. Y entonces no teníamos otra necesidad de que se fuera a enfermar a él allí. Quiere decir entonces que la cultura judía tiene esas modalidades.
Pero algo quizás que a usted le va a extrañar, porque los judíos son tradicionalmente un pueblo ruidoso. Todavía los que conservan la posición ortodoxa son así. Y si usted oye las lamentaciones de ellos, son ruidosas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay casos en los que la gente adora en silencio. Particularmente el libro de los Salmos, que es el libro que dice, adórale con danzas. También es el libro que tiene partes donde se habla de estar callado y de estar silencioso. Y en algunas partes del Antiguo Testamento ocurre por orden directa de Dios. Le dice, vosotros estaréis quedos. O sea, Dios mismo les dice, ustedes ahora van a mantenerse silenciosos y yo voy a obrar. Pienso yo que esas cosas ocurren en la Biblia para Dios decirnos a nosotros, yo obro en respuesta a algo que es más profundo y más alto que lo que ustedes hacen. Yo obro en respuesta a mi amor, a mi soberanía, a mi omnipotencia y en respuesta a la necesidad de ustedes o al clamor de ustedes, que puede ser estruendoso o puede ser silencioso. En la localidad de la adoración tenemos la nación judía como ejemplo. Pero entonces cuando sale de allí, entonces tenemos la dimensión universal. Entonces la adoración se va a ir expresando en los moldes y en las formas de las culturas a donde va llegando. Porque Dios no hace violencia al ser que Él creó. No le hace violencia a Dios a la persona. Y entonces Dios va poniendo el contenido en envases diferentes. ¿Qué es lo importante? ¿El envase o lo que tiene el envase dentro? Pues lo que tiene dentro. Y entonces Dios ha ido expandiendo su fe y su gracia a través de diferentes culturas y de diferentes niveles dentro de las culturas. Y unas personas se encuentran que adoran a Dios de una manera y otros lo adoran de otra. Cristo mismo dijo, llegará el momento que no es ni de esta manera ni de esta manera, sino en espíritu y en verdad. Y como que yo me he mezclado con no sé cuánta diversidad de la iglesia cristiana, yo he disfrutado un sentido de culto y de adoración en diferentes formas de hacer las cosas. Y he disfrutado el que algunas personas lo hagan de una manera y otros lo hagan de otra manera. Y he podido detectar, por lo menos en mi apreciación, puede que yo haya estado equivocado, en mi apreciación, que estaban adorando a Dios. Pero en otros casos, en mi apreciación, yo he notado la ausencia del sentido de culto y de adoración. Y lo he notado presente en el silencio y en el ruido, y lo he notado ausente en el silencio y en el ruido. Porque lo objetivo no es lo determinante. Yo recuerdo un lugar donde me habían invitado a hacer, o sea, la posibilidad, estábamos en las conversaciones de ser pastor de esa congregación. Y fui domingo a predicar allí. Cuando salí de allí, yo sabía que yo no podía ser pastor allí. Y sencillamente, inmediatamente le dije, conmigo no cuenten. Porque yo no podía estar allí. Claro que podía estar como visita,
Pero yo entendí que fue Dios el que me iluminó y me reveló de que yo no podía ser pastor allí. Y entonces les dije a las personas que tenía que decir eso, que no contaran conmigo, que yo no estaba interesado en ser pastor allí. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no me podía ubicar. Y una semana la pasé un sapo bajo una piedra muerto de la risa. Pero indefinidamente, yo no sé si un sapo puede estar bajo una piedra. ¿Se da cuenta? Entonces uno tiene que ser sincero y honesto con uno mismo. Y les dije que no. En la universalidad, Dios se expresa a través del culto distinto. Dios se expresa a través de una adoración que es en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad significa ¿qué cosa? Consentimiento legítimo, sin superchería, sin hipocresías, sin elemento histriónico, partiendo del alma. Y eso se puede expresar con panderos, se puede expresar con danzas, se puede expresar con instrumentos musicales estridentes, y se puede expresar con música suave, en silencio, en contemplación, en búsqueda, en entrega. Y lo que Dios juzga según ese pasaje no es cómo lo hicieron en el sentido de su mecánica, sino cómo lo hicieron en el sentido de su expresión. Porque los que están familiarizados con el Antiguo Testamento, y a mí me hubiese gustado vivir en ese tiempo para asistir a alguno de los cultos en el templo. Porque si usted lee, porque en el Antiguo Testamento Dios lo detalló, y a mí me parece que haber entrado al templo, ¿recuerdan el caso de Isaías? Entrar al templo, el perfume de incienso que tenía el templo, la mirra, el grupo de cantores, porque Israel tenía su coro, usaban trompetas, y el atavío de los sacerdotes, cuando uno lo lee en el Antiguo Testamento, es una cosa impresionante. A mí me parece que haber asistido a un culto de esos debe haber sido una experiencia mística, una experiencia devocional religiosa, pero de máxima potencia. Me parece que yo hubiese disfrutado el estar un día allí cuando sonaban las trompetas y se movían los incensarios y se entonaba el canto y se leía la ley. Eso tiene que haber sido maravilloso. Sin embargo, esa gente lo hizo y a veces el fuego consumía el sacrificio. Y a veces el fuego lo que hacía era que mataba gente. Y a veces Dios lo recibió. Y a veces Dios dijo, lo voy a vomitar. ¿Dónde estaba la diferencia si en la mecánica no se había hecho un cambio? La diferencia estaba en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Que exprese a mi alma. No que me le pongan a mi alma un uniforme que no tiene la medida de mi alma. Y si no me lo pongo, me miran. En algunos casos sería como mundano y en otros casos sería como fanático, porque la gente se ha atrincherado, y en lugar de saber, o sea, Cristo rompió las paredes y nosotros las volvimos a construir. Las
volvimos a construir nosotros. Y entonces luchamos por el estuche y rompemos el sentimiento que va en el estuche. No, la universalidad de Dios es universalidad también en la iglesia. Y entonces hay una variante grande. Ya no se puede adorar en el monte de los samaritanos ni en el monte de los judíos. Ahora hay que adorar en los montes del mundo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y lo que la Biblia dice, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, es libertad para yo ser Gerardo de Ávila. Libertad para ser judío o para ser griego, para ser europeo, para ser antillano. Libertad para acercarme a Dios en la dimensión de mi vida, en la necesidad de mi momento. Por eso dice la Biblia, ¿está alguno alegre? Cante himnos. Alguno triste, haga oración. Y en una dirección divina, la adoración debe de recorrer todas esas estaciones. Debe haber la oportunidad para la adoración fogosa, estridente, que tiene sus consumidores. Debe haber la adoración silente y la adoración suave que tiene sus consumidores. La adoración en espíritu y en verdad es la adoración que sale de corazones que no llegaron al momento del culto en la misma manera, ni en el mismo estado de ánimo, ni en la misma situación, ni en la misma necesidad. ¿Y por qué si la Biblia me da la opción de que si estoy alegre cante cantos y si estoy triste haga oración? ¿Qué derecho tengo yo a privar del silencio de la oración en su adoración a una persona e imponerle la euforia mía con mi canto y decirle qué pasa? El diablo se dice, no hay ningún diablo. Hay gente que llegaron en condiciones distintas y Dios está ministrando. No en la forma en que yo tengo escrito aquí y en lo que yo creo que debe ser, sino en la libertad gloriosa del Espíritu de Dios que va tocando y va llenando y va edificando y va estableciendo. Y va edificando y va estableciendo. Y eso no quiere decir que uno es mejor que otro. Eso quiere decir sencillamente que uno es distinto al otro. Pero que de los dos es Padre Dios. Y que si hubiese un termómetro para medir la densidad del Espíritu Santo en un alma, los que adoran en espíritu y en verdad, independientemente de la expresión objetiva, tendrían el mismo grado, la misma temperatura, la misma plenitud del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. De esta diversidad en el futuro vamos a hablar más, pero para que ustedes vayan adelantándose, yo quiero que ustedes piensen en que la Biblia dice que Pablo es apóstol de la incircuncisión y Pedro es apóstol de la circuncisión. Y sobre eso hay mucho que decir, que se lo adelanto nada más para que ustedes vayan preparándose si quieren, para cuando llegue el momento que veamos ese Dios obrando en esa variedad. Pero vamos a una cosa más aquí, tenemos que tratar dos cositas más. La próxima que tenemos que tratar es la experiencia de la presencia divina. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 19,
encontramos en Éxodo capítulo 19 y luego en el capítulo 20 encontramos estas palabras. Éxodo 19, versículo 19 al 16. Dice de esta forma: aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Es muy importante esa parte, para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había desaparecido, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante. Y dice el capítulo 20 del mismo libro de Éxodo, en el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Esta es una manifestación de la presencia divina. Eso es lo que la Biblia dice. Que el monte humeaba, habían truenos, relámpagos, bocina que iba en aumento, y cuando Dios habló en forma, con voz estruendosa, dice aquí. En otras palabras, voz de trueno. Voz semejante al sonido de un trueno. Y ustedes saben que cuando hay aquí tormentas de truenos, a veces cuando las descargas son cerca, uno puede sentir la vibración en la casa. Porque el voltaje que tiene es una cosa incalculable. Y Dios habló. Ahora, si nosotros vamos ahora al libro de los Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 8 al 13, miren ustedes cómo dicen. Se levantó pues y comió y bebió, y se fortaleció con aquella comida. Y se fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense ustedes, aquí una cosa sumamente interesante, que está relacionada con espíritu y con verdad. Mi experiencia no es normativa, o sea, pero claro que yo tengo derecho también a decir mi experiencia, ¿no? Fíjense ustedes lo que ocurre. Vino un viento grande y poderoso que rajaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías,
cubrió su rostro con su mano. No oyó Elías el trueno. No oyó Elías el viento ruidoso. No oyó Elías el ruido de las rocas que se rompían. ¿Por qué no se cubrió el rostro en ninguno de esos momentos? ¿Por qué se cubrió el rostro en el silbo apacible? Y viene ahora la experiencia humana. Yo he estado en algunos lugares y cuando han cantado de una forma ruidosa y estruendosa, casi automáticamente todo el mundo dice que ha tenido experiencia de presencia divina. Y yo he tenido experiencia de presencia humana. ¿Qué es lo que hace aquí? Y ahora ahora esto separen de lo que yo he dicho. ¿Por qué Elías hace esto? O sea, separen para que no piensen que yo estoy diciendo, bueno, tú hiciste lo que hizo Elías, ¿no? Ahora separen una cosa de la otra, pero ¿por qué Elías hizo esto? Porque Elías era un hombre de Dios. Y el hombre y la mujer de Dios, si hablan del Dios de la Biblia, necesitan algo más que silencio o ruido para decir Dios está aquí. Y mucho se ha explotado la ingenuidad de la gente, poniéndolos contentos. Y por eso cuando regresan a su vida, siguen teniendo las mismas dificultades. Porque en el ruido no iba Dios, ni en la piedra rota iba Dios. El hombre y la mujer de Dios distinguen a Dios en el ruido, como en el caso de Sinaí, que ahí Dios habló en el ruido. No era que el ruido iba adelante, Dios usó el ruido para hablar. Y el pueblo supo que era Dios y Moisés se cubrió. Porque el trueno no era una descarga eléctrica. El trueno era la voz de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que el no entrenado, como Dios tronó en Sinaí, cada vez que truena es Dios. Y siempre que truena no es Dios. El oído preparado sabe si en el ruido está Dios o si en el ruido no está Dios. ¿Para qué nos da Dios estos dos pasajes? Para decirnos, hijitos míos, yo soy tan grande, tan abundante, que puedo llegar a ti en un trueno, o puedo llegar a ti en una brisa de la mañana. Lo importante no es el vehículo que yo uso, lo importante soy yo. Y el hombre y la mujer que conocen a Dios pueden distinguir dónde hay un ruido en el que Dios está hablando y ministrando, y dónde hay un ruido que yo estoy produciendo. El hombre y la mujer de Dios pueden distinguir un silencio que yo estoy forjando, un silencio que yo estoy creando, y un silencio que Dios está creando. Porque el que conoce a Dios conoce más que las formas en que Dios se expresa. El que conoce a Dios conoce a Dios. Y como quiera que se aparezca, él dice, este es el que yo conozco. Pero no trate de meterle usted gato por liebre al que conoce bien los gatos y las liebres, porque él sabe lo que es liebre y lo que es gato. ¿Con esto le estoy haciendo yo propaganda a una cosa o a la otra? A ninguna. Con
con esto estoy condenando una cosa o la otra? Ninguna, porque ¿quién soy yo para condenar? ¿Quién soy yo para condenar? Veamos ahora el último pedazo. La adoración y su experiencia práctica. Porque ya bien sea el silencio, ya bien sea el trueno, si hubo encuentro, decían en un pueblito por allá, no voy a decir el pueblo mío porque se van ustedes a poner celosos con mi pueblo, pero decía un pueblito por allá que donde hubo humo, cenizas quedan. Donde hubo humo, cenizas quedan. Entonces, si yo veo un humo, quiero buscar la ceniza. Y si no hay ceniza, fue humo químico. No se quemó leña de verdad, como en el campo, ¿sabes? Fue humo químico. Fue humo electrónico. Humo producido por la tecnología. Donde hay adoración, tienen que haber marcas. Y eso no le busque otra vuelta que no la tiene. Donde hay adoración, hay marcas. Porque adorar, si vamos aquí a una de las definiciones que yo les di, adoración, sinónimo con la totalidad de la vida reverente. Adorar es servir. Adorar es entrega. Adorar es expresar a Dios en la vida. Adorar es entrega, es vida, es servicio, es dación. Porque eso es el significado de las palabras de donde viene la idea. Adorar es sometimiento. Adorar es ser siervo. Adorar es entrega. Y miren ustedes cómo dice la Biblia, porque vamos a terminar con dos pasajes de la Biblia. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Donde quiera que ocurre la adoración, ocurre el abrir del tesoro. Y no lo separe, porque uno sigue al otro. En la Biblia, en el cristianismo de la Biblia, adorar es seguido por abrir el tesoro. Cualquiera que sea el tesoro suyo. El que adora y no abre el tesoro, ha estado en una especie de ejercicio histriónico con matiz religioso. Postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron. La marca de que una persona adoró en silencio, en ruido, con panderos, con violín, con saxofón, con acordeón, con marimba, como sea. Si adoró, lo que sigue a su adoración, como quiera que se exprese en ese segmento de la población, lo que sigue a eso es abrir el tesoro y ofrecer del tesoro. No le busco otra conexión. Pero observen ustedes que saben que a mí me gusta ser muy preciso, ¿no? Adoraron, abrieron sus tesoros, ofrecieron. Hay gente que dice que adoró y ahí se quedó. No abrieron el tesoro. Hay gente que con el impulso de la adoración salieron corriendo y abrieron el tesoro, pero cuando vieron, bendito, deja eso, muchachos. ¡Pam! Lo cerraron otra vez. En la adoración los impulsaron. Y sintieron que, óyeme, que viene mañana y que gloria a Dios y tú eres merecedor, y salen corriendo y abren el tesoro. Le iban a dar todo. Y cuando llegaron abrieron. Deja eso.
vamos a ver cómo lo adoramos en espíritu y en verdad. Y entonces espiritualizan al espíritu y a la verdad y cierran el tesoro. Las etapas son estas: adorar, abrir el tesoro y dar. Y si ustedes me quieren llamar incrédulo, llámenme incrédulo. Pero una persona que yo veo que se mete en un lugar y se pasa media hora allí silencioso y sale de allí y no abre el tesoro y no empieza a dar, digo, a lo mejor estaría en Transcendental Meditation el tipo. O a lo mejor es que se le perdieron unos chavos allí, está loco buscando en la esquina esa. Oh, cuidado, está orando allí, el ruido, está orando, el silencio. No abrió el tesoro. Estaba dormido o estaba buscando algo en la esquina, pero no hubo adoración. Y si la hubo, fue nada más que el intento momentáneo de Dios queriendo hacer algo, pero más nada. Al otro lado, tronó y esto y lo otro, y salió todo el mundo para su casa. Y next day, el tesoro está cerrado. Allí no. Adoración es adorar, abrir el tesoro y dar. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted lo hace corriendo, lo hace sentado, lo hace brincando, como usted lo haga, si usted encontró la presencia divina, inmediatamente usted coge y abre y empieza. Cuando usted para abrir el tesoro tiene que buscar muchísimos líos, y cuando después que lo abre se pasa más tiempo buscando en los tesoros qué es lo que va a dar que lo que se pasó abriéndolo. Dicen los que hablan inglés, something is wrong. Something is wrong. Something is missing. Y entonces, ¿cómo yo funciono en ese nivel? No importa que usted me diga cómo lo encontró. Yo miro. Y si el tesoro está abierto y está dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada vez que usted un grito me bendice. Porque yo sé que es un grito de tesoro abierto. Y tesoro que da. Cada vez que usted se quede calladito me bendice. Porque yo sé que es tesoro abierto y dando gloria a Dios. Pero ni me grite ni se calle con el tesoro cerrado. Porque eso no se yo para. Bendito. ¿Estamos claros? Cuentas claras conservan la amistad. El último asunto. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Adorar significa permear la totalidad del ser para que Dios venga primero a todo y posterior a nada. Adorar significa consagración absoluta de todo mi ser. Que mi mente sea la mente de Cristo. Que mi sentimiento sea el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que mi voluntad sea hacer la voluntad de Dios. Adorar ya no es ni en aquel altar ni en el otro altar. Es en este altar. Es en mí. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Queremos adorar? Ahora, cuando hablemos de adorar, unas veces haremos unas cosas y otras veces haremos otras cosas. Pero en todas las cosas queremos tener experiencia de la presencia divina. Porque es la experiencia de la presencia divina la que arranca la decisión en la voluntad humana. El ser humano es sumamente egoísta, egocéntrico, materialista.
lo único que puede desatarlo es una experiencia de la presencia divina. Experiencia de presencia divina. Y la experiencia de la presencia divina es el resultado del acto de adorar. Bendito Él para siempre. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y en este momento vamos a entregar, vamos a someter, vamos a consagrar, vamos a poner bajo el dominio del único que es soberano, en las palabras suyas, en la forma suya, pero que haya entrega. Mientras no haya entrega, no ha habido adoración, no ha habido culto, no ha habido reunión religiosa, pero no ha habido culto, no ha habido adoración. Padre que estás en los cielos, bendito tu nombre, reconocemos tu nombre, reconocemos tu grandeza. Ayúdanos para hacer lo que estos hombres, que supuestamente eran paganos, que aparentemente te habían descubierto en una forma quizás muy humana, observando los astros. Sin embargo, ¿qué adelanto tenían cuando llegaron ante ti? Al verte, Jesús, se postraron, abrieron sus tesoros y te ofrecieron. Ayúdanos a nosotros, que tenemos más elementos de juicio, que tenemos más información que la que ellos tenían. Al tener experiencia de tu presencia, postrarnos, adorarte, abrir nuestros tesoros y ofrendarte. Cada uno de nosotros tiene un tesoro que está constituido por una diversidad de cosas y de asuntos. Ayúdame para abrir yo el tesoro mío. Ayúdame para yo sacar de allí lo que más influencia tenga en mi vida, lo que más jerarquía tenga, y ofrendártelo a ti, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, porque no hay adoración sin postración, sin abrir el tesoro y sin darte lo que está dentro. Porque tú bien dijiste que donde quiera que estuviera nuestro tesoro, allí estaría nuestro corazón. Padre, que nuestro tesoro sea en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, y donde el orín no corrompe. Que haya experiencia de presencia divina en este momento, para tu gloria, Señor, para tu honra, Señor. Bendito Dios, bendito Dios, bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden el domingo, Dios mediante, estamos en el parque. Allí adoraremos al Señor.